Muy buenas tardes, mis hermanos. Qué bueno que permanecen conectados a esta transmisión. Reciban todos un saludo, un abrazo a todos quienes nos están viendo. Voy a mencionar a los que están aquí últimamente conectados: a Lisette, a María, Sergio Dueñas, Pastor, Dios te bendiga. Saludos, Cristina, Daniel, Bautista. Un abrazo, Dani, Miguel, Airam. Bueno, pues gracias a todos. Vamos a la palabra de Dios. Por cierto, quisiera decir algo que el Señor puso en mi corazón hace algunos días, y es que si tú eres parte de alguna iglesia local y estás conectado ahora mismo con nosotros, pero hay transmisión en tu iglesia local, bueno, pues es bueno que vayas y escuches lo que el Señor tiene para ti en tu congregación. El Señor nos da palabra que es principalmente a los pastores para la iglesia a la que estamos pastoreando. Así que bueno, conéctate en la iglesia en donde tú perteneces o a la que tú perteneces, de donde eres miembro, si es que tienen transmisión ahora mismo. Si no, bueno, eres bienvenido, quédate aquí con nosotros. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Vamos a tomar el versículo 14 como base y después vamos a ir versículo a versículo. Marcos capítulo 6, versículo 14. Esta enseñanza se titula El impacto de la obediencia. El impacto de la obediencia, y leemos Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Isaac Newton dice en su tercera ley que toda acción produce una reacción. Toda acción produce una reacción. Y aunque esto es un tema no relacionado con lo religioso, sí tiene un impacto. Es una realidad también en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque las decisiones del hombre y las acciones tienen sus reacciones o tienen sus consecuencias. Toda decisión que tomamos tiene consecuencias. Todos estamos viviendo, de hecho, ahora mismo bajo la consecuencia o las consecuencias de decisiones que hemos tomado en el pasado. Eso es una realidad. Las acciones que hemos tenido han producido reacciones en nuestra vida y eso es una realidad. Sean buenas o sean malas las decisiones que hayamos tomado, bueno, en este momento podemos estar viviendo las consecuencias. Seguramente es así. Si son malas las circunstancias que estamos viviendo, bueno, pueden mejorar. Eso es la buena noticia, ¿no? Y si son buenas las circunstancias que estamos viviendo, pueden mejorar todavía más. Así que vale la pena que las evaluemos, ¿no? En los últimos temas que hemos visto los miércoles, hemos visto acciones de dos grupos. Hemos visto las acciones de un grupo que eran los incrédulos. No sé si te acuerdas, cuando Jesús llegó a Nazaret a predicar, había quienes no creían en él. No podían negar las obras que hacía y el poder, el dunamis que él hablaba, pero lo que hacían era menospreciar, era minimizar, era cuestionar. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Eso lo hacían porque ellos no creían. Y esas son las acciones de los incrédulos. Murmuran, critican, menosprecian. Pero por otro lado, el otro grupo que vimos la semana pasada, el miércoles pasado, eran los discípulos. En ese mismo pasaje decía que los discípulos seguían a Jesús. Los discípulos, ¿qué es lo que hacen? Obedecen, es lo que dice el versículo 1, dice que los discípulos le seguían, le siguen, pero también le obedecen en todas las instrucciones que el Señor les da y les dice que hagan. Es a esos discípulos, quienes por cierto vimos también que no eran nada especial, no eran los grandes teólogos, no eran los grandes estudiosos de la ley, ni siquiera eran grandes filósofos, ni mucho menos, era gente sencilla, gente pescadora. Así que ellos, quienes no eran nada especial, el Señor los eligió, los llamó para que le siguieran, ellos le siguieron en obediencia y en ese seguirle el Señor les capacitó, en ese seguirle el Señor les encomendó, pero no solo les encomendó una misión, sino que además les delegó autoridad y los usó. Eso lo vimos de los versículos 7 al 13, cómo el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les dio el poder para que ellos pudieran cumplir con esta encomienda que les dio. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos del impacto que tiene la obediencia. Es algo así como la continuación del tema que veníamos viendo la semana pasada. Vamos a ver de los versículos 14 al 29. Sin embargo, no vamos a ver directamente el impacto de la obediencia en las vidas de los discípulos. Eso lo vimos un poquito la semana pasada. Vimos cómo ellos estaban ya haciendo esta misión que el Señor les había dado. El Señor les dijo: vayan,
y yo les doy autoridad para que echen fuera demonios, etcétera. Y ellos empezaron, inmediatamente obedecieron, echaron fuera demonios, espíritus inmundos, pero también predicaron y predicaron el arrepentimiento y el Señor los usaba para que sanaran enfermos. No vamos a ver hoy directamente ese impacto de la obediencia de ellos en sus vidas, sino que la vamos a ver en la vida de otros hombres. Vamos a ver el versículo 14, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Antes de pasar a ver a otros hombres, sí quiero poner mi atención en los discípulos, solo de arranque, solo de inicio. Vemos cómo ellos estaban obedeciendo a lo que el Señor Jesús les mandó y estaban glorificando el nombre de Jesús. A ellos, a los discípulos ahora enviados, no les importaba mucho que sus nombres fueran conocidos, ¿sabes? Hoy en día el mundo nos ha inyectado esta idea de que nuestros nombres deben de ser conocidos, de que nuestros ministerios deben de ser conocidos, de que nuestros talentos deben de ser expuestos. ¿Y sabes qué? De los discípulos vemos que en su camino de obediencia no estaban buscando que sus nombres fueran famosos o fueran conocidos. Ellos más bien lo que estaban haciendo era glorificar el nombre de Jesús, hacer notorio el nombre de Jesús. No solo les importaba pues obedecer, sino que más que todo les importaba hacer notorio el nombre del Señor. Ahora sí, la segunda parte del versículo 14, en donde habla de Herodes, dice Herodes: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Bueno, Marcos comienza esta porción hablando del rey Herodes, a quien vamos a conocer un poquito más el día de hoy. Hay varios Herodes en la Biblia. Si nosotros estudiamos la Escritura, vamos a ver Herodes en una era, Herodes en otra era, y bueno, no se trata de la misma persona, sino de toda una dinastía. Este Herodes, el que vemos aquí, era hijo de Herodes el Grande, quien dividió el reino en 4 para poderlo repartir entre sus hijos o heredarlo a sus hijos. A este Herodes a quien Marcos se refiere, era a quien le correspondía el territorio de Galilea y el territorio de Perea. En el texto bíblico vemos a Herodes, el tetrarca, de quien estamos hablando, quien asocia las señales que los discípulos hacían o que Jesús hacía, lo asociaba con la predicación de Juan el Bautista. Era similar el mensaje, o no similar, sino era exactamente el mismo mensaje. Predicaban arrepentimiento, hacían señales y él decía: este es Juan el Bautista, quien ya había muerto. Herodes, por cierto, podemos ver aquí, lo estamos conociendo, que era un hombre que tenía fe. Era un hombre que tenía fe, pero espérenme un poquito. Esta fe que Herodes tenía no era fe en Jesús. Esta mañana yo platicaba con mis hijos y hablábamos de este tema acerca de la fe. Fe, decían ellos, porque yo cuando les pregunté qué es fe, ellos contestaron acertadamente de acuerdo a la palabra y dijeron: fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Sin embargo, podemos ver aquí que este Herodes el tetrarca tenía fe, o sea, tenía convicción de algo que no se veía, y era precisamente Juan el Bautista. Tenía fe en el poder que había y se lo estaba atribuyendo a Juan el Bautista y no a Jesús. Él tenía fe para creer que Juan había resucitado, tenía bastante fe, pero no tenía fe en Jesús. ¿Qué te parece? Así que quizás tú, quien me ves, puede ser que tengas fe, pero el hecho de tener fe no garantiza que sea la fe que salva, porque la fe que salva es la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, fe que no tenía Herodes el tetrarca, por cierto. Versículo 15, otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Vemos aquí a otros quienes estaban alrededor del tetrarca, de Herodes el tetrarca. Ellos también tenían fe para creer, pero no en Jesús. Ellos creían que Jesús era Elías, o sea, tenían delante de ellos mismos al Hijo de Dios y no depositaban su fe en él, sino que ellos creían más bien que era Elías. Otro grupo, decían que era algún profeta. Otros simplemente decían que era un profeta más. No te emociones tanto, ni es Juan, ni es Elías, es un simple profeta más. El hecho es que tampoco reconocían a Jesús como el Mesías. Así que lo que hacían era, trataban de calmar a Herodes, quien estaba atormentado, por cierto. Al oír esto, versículo 16, Herodes dijo: este es Juan, o sea, insistía: este es Juan, el que yo decapité. La fe de Herodes, impulsada por la culpa y por el tormento, le llevaba a decir estas palabras: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Así que vayamos armándose aquí el perfil de Herodes el tetrarca.
Él no menospreciaba las obras que hacían los discípulos, como vimos que pasó en Nazaret. En Nazaret menospreciaban la sabiduría de Jesús. Decían, ¿quién es este y de dónde sacó esta sabiduría? ¿De dónde saca él el poder para hacer estas señales? Bueno, Herodes no menospreciaba las obras que hacían los discípulos, ni las obras que hacía Jesús. Pero en vez de atribuírselas, de glorificar a Dios, de atribuírselas al poder mesiánico, las atribuía a alguien más. Pero eso no es todo. Resulta que ese alguien más es a quien él mismo había matado injustamente. Sabía que había hecho algo malo Herodes. Eso le llevaba a tener un remordimiento. Debemos de distinguir el remordimiento del arrepentimiento. Así que él reconocía que había hecho algo malo, que había hecho algo injusto, que había asesinado injustamente a alguien, pero no se arrepentía. Solo dejaba que la conciencia le atormentara y se había vuelto ya algo paranoico. Así que a lo mejor si tú eres de esas personas paranoicas, puede ser que el remordimiento te esté atormentando y es bueno que nos sintamos mal por lo que hicimos, pero no debemos de quedarnos ahí hundidos en el remordimiento y en la conciencia que nos acusa, sino ser llevados al arrepentimiento y a pedirle perdón a Dios. Esto no estaba ocurriendo con Herodes, podemos ver ya en él algún perfil. Y antes de hablar de la muerte de Juan el Bautista, porque sí, el evangelista nos da detalles de cómo fue que murió Juan el Bautista o que Herodes el tetrarca lo mató, me gustaría que nos centremos en el padre de Juan el Bautista, porque estamos viendo el impacto de la obediencia. Y para que tengamos a un Juan el Bautista, tuvo que haber un Zacarías que formara el carácter de este hombre llamado Juan y apodado el Bautista. Zacarías entonces era el padre de Juan, él se dedicaba al sacerdocio, él era un sacerdote, él obedeció a Dios, pero no lo hizo inmediatamente. En Lucas capítulo 1 leemos que Zacarías y su esposa Elizabeth eran ya de edad avanzada, se casaron ya mayores, qué sé yo, pero el punto es de que eran ya ancianos, ya eran grandes y no podían tener hijos, eran estériles. Mientras que Zacarías hacía su función sacerdotal en el templo, se le apareció un ángel. Él tuvo ahí una aparición de un ángel. El ángel, por supuesto, cuando vio que él se sacó de onda, se asustó, el ángel le dijo, no temas, tu oración ha sido escuchada. Tú y tu esposa Elizabeth van a tener un hijo, han estado pidiéndole a Dios un hijo y la oración que ustedes han estado haciendo, el Señor la ha escuchado y se las va a conceder. Es más, el ángel les dijo, o le dijo en ese momento a Zacarías, ahí en el templo, mientras que él ejercía su función sacerdotal, le dijo, tu hijo se va a llamar Juan. Tú lo vas a criar de esta manera. Fíjate qué interesante. El ángel le dijo, no va a beber vino ni sidra, o sea, le dio todo el estilo de vida de un nazareo. O sea, le dijo, así le vas a llamar, así lo vas a criar, y esta es la misión que tu hijo va a cumplir. ¿Sabes qué? Todo eso el Señor nos lo dice en su palabra, nosotros los padres. El Señor nos dice cómo es que debemos de criar a nuestros hijos y nos dice hacia dónde debemos de enfocarlos. Y eso fue lo que el ángel le dijo a este sacerdote llamado Zacarías. La misión de Juan, específicamente del hijo de Zacarías, sería preparar el camino para el Mesías. Una verdadera función, una función muy, muy complicada, pero con el llamado de Dios, por supuesto. Sin embargo, Zacarías dudó. Podemos ver desde el momento en el que el ángel se le apareció, vemos a Zacarías atemorizado, y después al escuchar lo que el ángel le dijo, vemos en el versículo 18 de Lucas 1, ¿en qué conoceré esto? O sea, era algo así como que dame una señal, o sea, no te creo, porque yo soy viejo. Tenía motivos para dudar, sin duda. Naturalmente él ya era viejo. Y dice, y mi mujer es de edad avanzada. Entonces vemos que sí tenía motivos para dudar, expresó su duda, atemorizado, y aunque ellos habían estado orando por un hijo, el momento en el cual el ángel se le aparece y le dice, tu petición ha sido escuchada, el Señor te va a responder, el varón del hogar duda, el sacerdote duda, y esto nos enseña algo, nos enseña nuestra humanidad. Estamos viendo a un sacerdote pero no era perfecto. Un sacerdote que tuvo un momento de debilidad, un momento en donde le faltó fe. Y a veces así nos ocurre, ¿no? Hay veces que hemos estado orando y el Señor nos dice que nos va a responder y dudamos. Nos dice en su palabra, ¿no? Yo tengo respuesta para ti y dudamos. Bueno, eso es lo que le estaba ocurriendo.
El ángel Gabriel le dijo a Zacarías cuáles serían las consecuencias de haber dudado en la palabra de Dios, porque hay consecuencias cuando nosotros nos atemorizamos y dudamos en la palabra de Dios. Dice el versículo 20 de Lucas capítulo 1, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. La palabra de Dios se cumple en su tiempo. Somos nosotros quienes dudamos, somos nosotros quienes no creemos, y eso trae consecuencias. Él quedó mudo todo el tiempo del embarazo, todo el tiempo en que su esposa quedó embarazada o estuvo embarazada, él estuvo mudo. Mientras tanto, su esposa Elizabeth y la prima de su esposa, María, tuvieron un encuentro. En ese encuentro, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y recibió también la revelación del Mesías. O sea, ella supo que su prima estaba cargando en su vientre nada más y nada menos que al Hijo de Dios, al Mesías. Cuando nació el hijo de Elizabeth y de Zacarías, ellos lo circuncidaron. Todos asumían que por tradición, pues el hijo se llamaba igual que el padre. Todos decían, no, pues ahí está el Zaca, ¿no? El Zacarías. Todos pensaban que iba a llamarse Zacarías. Sin embargo, Zacarías recordó que el ángel le había dicho, así se va a llamar. No le vas a poner como tú quieras o como tú te llamas. Le vas a llamar de esta forma porque Dios tiene planes para con este niño. Así que Zacarías, como no podía hablar, escribió, se va a llamar Juan. Les puso, no les mandó un WhatsApp porque no había WhatsApp en ese tiempo, así que les escribió en una tabla, así se va a llamar, no se va a llamar como yo. Y ahí él estaba manifestando con sus acciones que él había creído en la palabra del Señor. Dice el versículo 64, en el momento en el que él escribió y creyó, fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló, pero fíjate lo que habló, bendiciendo a Dios. Cuando el Señor abre nuestros labios, cuando el Señor nos libera de la esclavitud del pecado, nuestro vocabulario tiene que cambiar, nuestras palabras tienen que cambiar, de queja a alabanza. Dice la palabra que Él ha puesto en nuestra boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En Efesios habla de que una de las señales de la llenura del Espíritu Santo es que hablamos con nuestra boca salmos, himnos, cánticos espirituales, gratitud a Dios. Bueno, aquí podemos ver que la fe de Zacarías permitió que su boca fuera abierta, su mudez se terminara y habló bendiciendo a Dios. Y no solo eso, bendijo a Dios, glorificó a Dios, habló bendición, pero entonces comenzó a profetizar acerca del Mesías y empezó a hablar de Jesús. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando nosotros le creemos. Nuestra boca empieza a hablar las alabanzas del Señor, pone en nosotros las palabras que hemos de hablar y hablamos, por supuesto, acerca de Jesús. Pero también comenzó a profetizar sobre su hijo recién nacido. Qué momento tan maravilloso, ¿no? Ahí su niño naciendo, siendo circuncidado, y entonces empieza Zacarías a profetizarle en el capítulo 1, versículo 76. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. O sea, no dice a lo mejor, ya la duda se había terminado, la duda se había ido, había tenido ya 9 meses para meditar y orar. Serás profeta del Altísimo porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y este no fue solo un bonito momento. O sea, ay, qué bonito, qué emotivo, ¿no? Él habló, comenzó a glorificar a Dios, comenzó a hablar de Jesús, le profetizó a su hijo. Ay, qué bonito momento, ¿no? Como cuando presentamos a nuestros hijos, ¿no? El versículo 80 de Lucas 1 dice que Juan crecía y se fortalecía. Yo no sé si a lo mejor tú que me ves, tienes hijos, en algún momento los presentaste delante del Señor, delante de tu congregación. Y ¿sabes algo? Eso no es solamente un momento para la foto. Eso no es solamente un tema en donde, pues ya cumplí con mi religión, ¿no? No soy de religión católica romana, donde bautizan a los niños. Yo soy de la religión cristiana en donde los presentamos, ¿no? Y nada más te paras ahí, pones tu carita ahí de Juan Diego, y es qué bonito, ¿no? Y qué bonito, te aplauden la foto, pero después te olvidas.
a la primera oportunidad te vas de la iglesia y dejas a tus hijos sin instrucción bíblica, pues ahí como quiera ya oraron por ellos, pues ahí algo se les va a pegar. ¿Sabes algo? Es un compromiso que tenemos nosotros de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Y lo estamos haciendo delante de testigos, quienes están viendo nuestro compromiso con Dios de guiarles en el camino de Dios. Así que esto más o menos es lo que ocurrió con Zacarías, con su hijo Juan. Delante de todos él dijo, va a ser llamado profeta, vas a preparar el camino de Dios. ¿Y qué crees? El responsable de que eso ocurriera era Zacarías y Elizabeth. El ángel le dijo a Zacarías, esa es tu responsabilidad, esa es la misión que tienes para con tu hijo. Y el versículo 80 decía que nos habla acerca de cómo era este desarrollo de Juan. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Así que los responsables de este crecimiento y de este fortalecimiento de Juan eran sus padres. ¿No crees que nació y después lo aventaron ya al desierto? No, ellos fueron quienes lo estuvieron formando, y dice que crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ellos siguieron mostrando su fe, tanto Zacarías como Elizabeth, al instruir a Juan en la palabra, al recordarle cuál era su propósito. Yo me lo imagino ahí a Juan de pequeño queriéndose ir a jugar o qué sé yo. No, hijo, tú has sido llamado por Dios para ser el que preparará el camino del Mesías. Así que tú eres distinto, tú eres diferente, y eso es el llamado que nosotros tenemos. De Juan se nos revela en los evangelios que predicaba el mismo mensaje que Jesús, el mismo mensaje que predicaban los discípulos, el mismo mensaje que debemos de predicar nosotros, y es arrepentimiento. Esto es lo que predicaba él en el desierto, y muchos venían a ser bautizados por él, se arrepentían de sus pecados y venían a manifestar su arrepentimiento por medio del bautismo. ¿Qué es lo que hacía Juan? Juan no aceptaba a todos ahí en el desierto. Cuando se acercaban uno que otro les decía, hey, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes deben de hacer obras dignas de arrepentimiento, que el arrepentimiento se vea, no venga nomás aquí a mojarse. Entonces Juan se tomaba en serio. Vemos el resultado de ese trabajo de Zacarías, de esa obediencia de Zacarías, que no fue momentánea. Llevó su proceso, pero al final él se puso las pilas, guió a su hijo en el camino de Dios, en la palabra de Dios, y él comenzó a funcionar en este llamado, y era algo en serio. Reprender el pecado en alguien influyente, entre comillas, puede ponerte en riesgo. O sea, sí, vamos a predicar arrepentimiento, pero ¿qué tal cuando es alguien influyente? Es alguien a quien puedes ofender con el mensaje de arrepentimiento, por más bonito que se lo digas. Como dice mi pastor, el pastor Chuy Olivares, dice, puedes decirle a alguien, ¿sabes qué? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino. Alguien quien no cree en Jesús y cree que hay otro camino. Aunque se lo digas bonito y melodiosamente, lo estás ofendiendo. ¿Por qué? Porque el mensaje de arrepentimiento es ofensivo en sí mismo. Decirle a alguien arrepiéntete lleva implícito decirle que está mal. Entonces, cuando le decimos a alguien influyente, pues este mensaje de arrepentimiento, es posible que se ponga en riesgo nuestra integridad física. Juan llegó a la cárcel por haberlo hecho. Fue puesto en la cárcel, dice el versículo 17 de Marcos 6, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Fíjate bien, el medio hermano de Herodes, el tetrarca, se llamaba Felipe. Este hombre, Felipe, se casó con su propia sobrina, la cual se llamaba Herodías. Pero resulta que Herodes, el tetrarca, se enamoró de ella. Herodías le dijo, ¿sabes qué? Pues sí te voy a hacer jalón, pero te voy a poner por condición que abandones a tu esposa Aretas. Porque bueno, ella no estaba dispuesta a dejar a Felipe, pero sí le estaba pidiendo a Herodes que dejara a su esposa Aretas, lo cual Herodes el tetrarca hizo, ¿no? Pues dejó a su esposa, se casó con Herodías, y Juan estaba dispuesto a obedecer al Señor, estaba dispuesto a caminar con la guianza, con la instrucción que sus padres le dieron, y él iba a hacerlo sin parcialidad. Él iba a predicar el arrepentimiento y lo iba a hacer sin ser parcial. No, sí, arrepiéntanse ustedes, generación de víboras. Y luego Herodes, no, nada, Herodes, todo bien. No, con Herodes también le dijo en el versículo 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Eso es así. El mensaje de arrepentimiento va para todos. No debemos de hacer acepción de personas. La obediencia tiene también un impacto negativo. Eso es lo que vamos a ver aquí. El primer impacto negativo que vemos cuando estamos obedeciendo a Dios es el rechazo. El rechazo de aquellos quienes no están dispuestos a obedecer a Dios. El rechazo de aquellos quienes prefieren o aman más las tinieblas que la luz. El rechazo de aquellos quienes no quieren que sus obras sean reprendidas. Versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Qué te parece? Vemos por un lado un hermoso cuadro, una hermosa historia de obediencia a Dios procesal, pero después vemos a un hombre ya formado y funcionando en su llamado para lo que el Señor lo creó, y esto todo maravilloso, pero ahora vemos a esta mujer Herodías quien le acechaba y deseaba matarle. Eso es el deseo que produce la maldad, la desobediencia, es matar, no es nada bueno. Cuando nosotros vivimos en desobediencia no tenemos buenos deseos. Es necesario que nos alineemos y que obedezcamos a Dios, y entonces nuestros deseos son diferentes, son de acuerdo a la palabra de Dios. Herodías deseaba matar a Juan, es lo que vemos en el texto, pero dice que no podía. Lo único que pudo hacer fue ponerlo en la cárcel. El texto dice que no podía, pero esto era algo temporal entonces. Vamos a ver por qué motivo ella no podía matarlo. Y esto lo vemos en el versículo 20. No podía porque Herodes temía a Juan. Qué interesante, ¿no? Sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. O sea, Herodes protegía al profeta de Dios. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ya hemos visto esto en otros miércoles anteriores. Hemos visto que hay quienes se maravillan del mensaje poderoso del Evangelio, pero con maravillarse no es suficiente. O sea, no basta con maravillarse y decir, qué bonito. Aquí dice que se disponía, y esto me sorprendió porque hay quienes no se disponen, ¿no? Hay quienes dicen, no, pues sí, yo me congrego en esa iglesia de sana doctrina, pero pues nomás brillan por su ausencia, ¿no? Nada más es por decir. Pero vemos aquí a Herodes, y continuando en este armar el perfil de Herodes, vemos que era un hombre que reconocía al profeta de Dios, cosa que algunos quienes se dicen cristianos no hacen, ¿no? Pero bueno, este era incrédulo y reconocía al profeta de Dios. No solo eso, cuidaba al profeta. Dice que le guardaba a salvo. Otra cosa que muchos creyentes no hacen, ¿no? Además se disponía para escuchar su mensaje. Además se asombraba con su mensaje, pero no se arrepentía. De nada servía todo eso que hacía Herodes el tetrarca si él no se arrepentía. ¿Cuánta gente vino al Jordán, vino al desierto a ser bautizados por Juan el Bautista y se arrepentían de sus pecados? O sea, él ya sabía de qué se trataba la onda. Eso no era algo nuevo. Sin embargo, él decidía no arrepentirse. No cabe duda que aunque Herodes el tetrarca no era salvo, parecía más cristiano que muchos quienes dicen serlo, ¿no crees? Bueno, versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, vamos a detenernos allí porque Herodes no estaba dispuesto a dejar su vida social, su vida llena de lujos, pero además su vida llena de perversiones. Aquí podemos ver el porqué, ¿no? Y eso, bueno, pues ocurre a menudo. Hay quienes quieren mantenerse allí, ¿no? Sí, yo cuido al profeta, mando mis ofrendas acá, por acá, escucho mensajes, pero siguen en su vida pecaminosa. No están dispuestos a dejar su vida pecaminosa. Algunas de esas vidas pecaminosas son vidas ocultas, pecados ocultos, inmorales, pornografía, qué sé yo, pero dan una apariencia de que cuidan al profeta, dan una apariencia de que escuchan con disposición, dan una apariencia de que hacen algo bueno, pero en lo oculto tienen una vida que no están dispuestos a dejar. Dice el versículo 22 para que veamos esta vida llena de lujos, llena de perversiones. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. A veces me llama la atención cómo hay personas quienes, no de mala intención, pero quizás sí con ignorancia, dicen, no, es que estamos en unos tiempos bien feos, etcétera. Pero yo cuando leo la Biblia y cuando la lees, no nada más así como, sino cuando la lees
tratando de meterte en la historia, tratando de ser parte de ahí, de escuchar, o sea, yo uso la imaginación cuando leo, ¿no? Cuando te metes ahí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a un hombre con autoridad, rodeado de gente del gobierno, gente quienes eran de la alta esfera de la sociedad, y que en medio de esta fiesta que ellos tenían, en medio de esta fiesta de cumpleaños, entra de repente ya cuando están entrados en copas y ya después de haber comido, entra el show de las bailarinas. Y entre estas bailarinas, estaba leyendo a uno de los historiadores, quien decía que en estas fiestas se utilizaban a prostitutas y a esclavas para hacer este tipo de danzas. Pero me llama la atención cómo entre estas esclavas y prostitutas iba Herodías, quienes no eran ni esclava ni prostituta, sino que ella estaba ahí con un propósito específico. Dice que en medio de esta danza le agradó a Herodes al que le gustaba oír a Juan el Bautista predicar, a Herodes al que cuidaba al profeta, a Herodes al que se asombraba. Bueno, este mismo Herodes pues le gustaba este tipo de bailes, pero también a los que estaban con él a la mesa. Los historiadores nos revelan que el nombre de esta muchacha era Salomé. Y también nos revelan que esta muchacha, por ese término muchacha en el griego, no tendría más de 20 años. Máximo tenía 20 años. Así que ¿cómo lo ves al Epstein a este Herodes, ¿no? Con sus demás compañeros? Herodías no había podido lograr su objetivo. Acuérdate cuál era el objetivo de Herodías, la madre de Salomé, la mujer de Herodes el tetrarca, que estaba en una unión ilícita. No había logrado su objetivo de matar a Juan, pero tuvo una perversa maquinación. Y esto era para lograr este objetivo. Dijo, pues voy a meter ahí a Herodías para que baile y así consigo mi objetivo de matar a este profeta, el cual me dice lo que no quiero oír. Y el rey dijo a la muchacha, ya ha entrado en copa este Herodes el tetrarca, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aquí podemos ver a este versátil Herodes, y digo versátil porque, como dije, oía a Juan, cuidaba al profeta, etcétera. Tenía fe incluso, o superstición, no sé cómo podemos llamarle, pero lo oía sin compromiso, oía todo lo que Juan decía sin compromiso. ¿Conoces a alguien así o eres alguien así? ¿Te gusta seleccionar a buenos predicadores que prediquen contra el pecado y de arrepentimiento, pero sin compromiso, ¿no? Sin darle respuestas a Dios? Bueno, así era Herodes. También le gustaba ver bailar a las muchachas echándose unas copas. Le gustaba oír prédicas, pero también le gustaba ver bailar a las muchachas en paños menores echándose unas copas. Y allí sí se comprometía, o sea, no se comprometía con el mensaje de arrepentimiento, pero con las muchachas bailadoras ahí sí se comprometía. Versículo 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. ¿Qué te parece? Ojalá se hubiera comprometido así con el Señor, ¿no? Ojalá muchos creyentes se comprometieran, o quienes se dicen creyentes se comprometieran así con el Señor. Todo lo que me pidas te daré, Señor, hasta la mitad de mi reino, por lo menos la mitad, ¿no? Pero debemos de comprometernos a darle todo. Bueno, ese se comprometía con una bailarina. Versículo 24. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Mira qué oportunidad, ¿no? ¿Qué oportunidad tengo? Entonces su madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero, o sea, con toda la arrogancia del mundo, ¿no? Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Vemos esta escena en la cual el lugar en donde se estaba celebrando esta fiesta de cumpleaños con gente de la alta sociedad estaba cercano a el lugar en donde Juan el Bautista estaba encarcelado. Así que parte del show de la danza y ahí las copas, la comida en exceso, parte del show, ¿qué te parece? Incluía que iban a traer un decapitado. Pues no, pues esto se queda tipo una serie de Netflix de narcos, ¿no? O sea, aquí esta fiestita en la cual andaba el buen Herodes, ¿no? Qué fiestita se aventaba. Versículo 26, y el rey se entristeció mucho. Herodes iba a tener que actuar en contra de su voluntad, pero por su orgullo estaba impotente. Continuamos leyendo. Pero a causa de su juramento. Resulta que este Herodes el tetrarca, pues tomaba muy en cuenta cuando daba su palabra. Él ya había jurado, ya había dado su palabra, ya estaba ahora en juego su honor. Dice, a causa de su juramento, pero también a causa de los que estaban con él a la mesa. O sea,
Él no estaba dispuesto a quedar mal delante de aquellos dignatarios que estaban allí, entre los invitados, delante de aquellos jefes del ejército, quienes estaban allí, delante de la gente de la sociedad que estaba allí. Así que bueno, pues ni modo, ya juré y no voy a quedar mal o hacer ver mi nombre delante de esta gente tan importante. Y dice que a causa de esto no quiso desecharla. O sea, él estaba dispuesto a agradar a los hombres quienes estaban allí, estaba dispuesto a agradar a esta bailarina y no estaba dispuesto a agradar a Dios ni a arrepentirse. No estaba dispuesto a quedarle mal a los hombres. Versículo 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Así como en contra de su voluntad, pero ni modo, ¿no? El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Como dije, Juan estaba encarcelado allí, en ese mismo lugar, no muy lejos. Y así fue como la fiestita de Herodes de cumpleaños culminó. ¿Qué te parece? Así culminó esta fiesta y así también culminó la vida de el más grande profeta que hubo en la tierra, como Jesús mismo lo dijo. Hay un dato perturbador que nos da el historiador Josefo. Él dice que Herodías, cuando tuvo ya por fin la cabeza de Juan en el plato, ya estuvo frente a la cabeza de Juan, ¿sabes qué fue lo que hizo? Y eso es lo que dicen los historiadores, no está en la Biblia, pero la historia lo revela. Dice que le abrió la boca a la cabeza y empezó a picarle la lengua a Juan, a la cabeza de Juan. O sea, así de perversa era esta mujer. Tomó la aguja y empezó a picar la lengua de Juan y a traspasarla. Versículo 29. Cuando oyeron esto sus discípulos, o sea, los discípulos de Juan, quien también tenía discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Quiero concluir esta enseñanza diciendo esto. Todo hombre es obediente, porque estamos hablando del impacto de la obediencia. Vimos la semana pasada que es de discípulos obedecer a Dios. Pero la realidad es que todo hombre obedece, todos somos obedientes. La diferencia es el objeto o a quién obedecemos. Hay quienes obedecen a sus propios deseos terrenales, se obedecen a sí mismo. Quien dice yo no me someto a nadie, está engañándose a sí mismo, porque se somete a sí mismo, se somete a sus propios deseos, obedece a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias. Pero habemos otros quienes somos obedientes a la voluntad de Dios. Es decir, tenemos la voluntad de Dios y buscamos obedecerla, buscamos agradar a nuestro Dios. Ahora, es imposible obedecer a Dios si no oímos la orden que nos está dando. O sea, no sé si estoy comunicándome. Si yo les hablo a mis hijos, quienes están en el segundo piso, o si estuvieran en el segundo piso y yo les hablo, y ellos no se disponen a oírme, por más que yo les dé muchas órdenes, no las van a obedecer. ¿Por qué? Porque no las están oyendo. El Padre está hablando en su palabra. El Padre está dando instrucciones, está dando mandamientos, está dando directrices. El tema es de que si nosotros no abrimos nuestro oído y no oímos a la orden que el Señor nos está dando, pues nunca vamos a obedecer. ¿Qué ocurrió con Zacarías? Zacarías, el padre de Juan, oyó la voz de Dios a través del ángel Gabriel, quien le dijo, no temas, el Señor oyó tus oraciones y le dio instrucciones precisas. El tema es, ¿dónde estaba Zacarías? ¿Dónde estaba Zacarías? Zacarías estaba en el templo. Zacarías estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si nosotros no nos exponemos a la palabra, si nosotros no funcionamos en el llamado que el Señor nos dio, si nosotros no estamos, haciendo lo que debemos de hacer, cuando lo debemos de hacer, difícilmente vamos a oír la voz de Dios. Cobra sentido, ¿no? Hay quienes dicen, no, yo obedezco a Dios. Dices que obedeces, pero si tú no te expones a la palabra, no estás obedeciendo porque no tienes algo que obedecer. No sé si estoy comunicándome. Así que la enseñanza para nosotros, la aplicación para nosotros es expongámonos a la palabra. Cada día en nuestro devocional, cada día expongámonos más y más a la palabra. Yo no sé cómo hay quienes se sienten lo suficientemente valientes para enfrentar el mundo en el que estamos sin haber sido expuestos a la palabra en la mañana.
Y es que cada día debemos de estar expuestos a ella, cada oportunidad, cada momento. Y nosotros como iglesia proveemos oportunidades para que usted, quien es miembro de esta iglesia, pueda estar lleno de la palabra, escuchando la palabra, porque sabemos que la batalla que nosotros libramos es una batalla espiritual. Es una batalla que no vemos, así como la batalla a nivel pandemia que se está viviendo, a nivel salud que se está viviendo. Es un enemigo invisible. Y para eso sí nos ponemos mascarilla y guantes y sanitizer y distanciamiento, etcétera, lo cual es bueno, ¿no? Pero ¿qué tal en lo espiritual? Lo espiritual también es una batalla que no vemos, pero que también hemos de batallar espiritualmente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso solamente se libra espiritualmente. Y obedecemos solamente teniendo la palabra en nosotros. Así que expongámonos a la palabra cada día, cada mañana, en cada oportunidad que la iglesia local a la que pertenecemos nos brinda, transmisiones como estas, reuniones como estas, bueno, expongámonos a ella. Si somos expuestos a la palabra, vamos a tener claro lo que el Señor nos está diciendo. Si Zacarías hubiera estado en la tienda o en otro lado, no hubiera escuchado lo que el ángel tuvo para decirle. Ahora, no se trata solo de oír, porque, pues sí, Zacarías oyó, pero dudó. No se trata solo de estar en el lugar apropiado, porque hay quienes sí se exponen a la palabra y sí, todos los días leen, todos los días ven un devocional, escuchan predicaciones y oyen y oyen y oyen y oyen, pero no solamente hay que oír, hay que obedecer. Yo añadiría que hay que obedecer y hacerlo de inmediato. ¿Por qué? Porque Zacarías oyó y obedeció, pero no lo hizo de inmediato. Le costaron 9 meses, por lo menos, o máximo 9 meses, a Zacarías para dar esa respuesta. Así que cuando escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Cuando escuchemos la voz de Dios a través de un ángel, de un pastor, del pastor de tu iglesia local que te está dando, por ejemplo, a Casa de Oración Houston, es un mensaje claro. La obediencia a Dios tiene un impacto que no es solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen. En el caso de Zacarías, en el caso de Juan, un impacto en su vida. Su obediencia produjo un impacto que nosotros estamos disfrutando el día de hoy. Así que obedezcamos sin pensar en lo que, en lo que podamos perder si obedecemos. O sea, hay veces que la obediencia, así como Juan, nos trae pérdidas terrenales, pérdidas de relaciones, pérdida de cosas materiales, incluso pérdida de nuestro buen nombre, si lo podemos decir así. Pero Pablo decía, todo lo que yo he ganado lo tengo por basura con el fin de ganar a Cristo. No seamos como Herodes, quien no estuvo dispuesto a verse mal con sus amigos, quien no estuvo dispuesto a quedar mal con la bailarina, quien no estuvo dispuesto a hacer que su buen nombre delante de los demás se manchara. Bueno, obedezcamos sin pensar en cualquier cosa que podamos perder. Sea que obedezcamos o que desobedezcamos, de todas formas vamos a ver resultados. ¿Te acuerdas que decíamos al principio que las acciones tienen reacciones? O sea, ya sea que obedezcamos a nuestra propia concupiscencia, ya sea que obedezcamos a nuestros propios deseos, va a haber consecuencias. O que obedezcamos a Dios, va a haber consecuencias de todas formas, vamos a ver resultados. Pero la desobediencia trae un resultado llamado muerte. La desobediencia y el pecado traen un resultado que es destrucción, devastación. Así que si tú ya has probado el obedecer a tus propios deseos, el seguir los impulsos de tu corazón y estás viviendo las consecuencias de devastación, destrucción, muerte o quizás estancamiento espiritual, porque sí oigo y oigo y oigo, pero no hago, o me tapo los oídos y no oigo, pero el Señor en su soberanía permitió que estés oyendo el día de hoy, ya probaste ese camino y sabes que no va a mejorar. Demencia, decía también un sabio, decía que demencia es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Y hay quienes viven frustrados, obedeciendo sus propios deseos, nada más oyendo pero no haciendo, agradando a los demás, cuidando su reputación y su buen nombre, y se frustran porque no ven resultados diferentes. Eso es demencia, eso es estar loco. Pero si tú ya probaste por ahí, ¿sabes algo? El Señor te está diciendo a través de este mensaje, obedece al Señor. Obedece no a tus deseos, obedece al Señor. Cambia
el objeto de tu obediencia y obedece al Señor, porque la obediencia a Dios trae bendición. Por un lado, la obediencia a nuestros deseos trae destrucción y muerte, y implícito lleva ya desobediencia a Dios, pero la obediencia a Dios trae bendición. Como dije, la obediencia de Zacarías trajo bendición para su familia. Imagínate la alegría y el gozo de una pareja de gente ya adulta con un bebé en casa, pero un bebé que tenía un propósito de Dios, un bebé que iba a ser único, y ellos tenían en sus manos esa responsabilidad de lanzar esa saeta hacia la meta, que era preparar el camino del Señor. Una familia en bendición. ¿Fue fácil? No creo que haya sido fácil, pero ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que el Señor les dijo que hiciera. Y esa obediencia bendijo a su familia, esa obediencia bendijo al mismo Juan, y su obediencia formó al más grande profeta según Jesús. Por otro lado, la obediencia de Juan le impactó a él de una manera negativa, por decirlo así. Lo encarceló, después pues, le cortaron la cabeza, etc. Pero esa obediencia de Juan hasta el día de hoy nos está impactando. En este mismo mensaje su obediencia nos está impactando. Pero el más grande ejemplo de obediencia que podemos ver en toda la historia, ¿sabes cuál es? El ejemplo de Cristo, quien según Filipenses 2 se hizo obediente hasta la muerte. O sea, su obediencia a Dios no fue limitada. Hay quienes dicen, bueno, sí, yo obedezco, pero hasta aquí. Mira, la obediencia de Cristo fue una obediencia incondicional, fue una obediencia ilimitada, pero además dice Hebreos que Él tenía el gozo puesto delante de Él, y ese sufrimiento que Él tuvo por ti y por mí, lo hizo con gozo, porque veía lo que iba a ocurrir con nosotros, contigo, conmigo, contigo que me escuchas si no eres salvo y te arrepientes hoy de tus pecados. Él se gozaba al ir a la cruz, se gozaba obedeciendo. Quizás nuestra mente carnal no lo entiende, pero estas cosas se han de discernir espiritualmente. Podemos gozarnos en el sufrimiento que nos trae la obediencia, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esa obediencia de Jesús trajo para nosotros un impacto eterno, un impacto de bendición para nosotros. Así que cada uno de nosotros tenemos hoy en nuestras manos la decisión de vivir bajo las consecuencias de la obediencia a nuestros propios deseos, o bajo las consecuencias y el impacto de una vida de obediencia a Dios, de una vida de obediencia a Dios que no es color de rosa, puede traer sufrimiento, pero al final tiene una recompensa eterna para nosotros y una recompensa terrenal para quienes están detrás de nosotros. En nuestra congregación estamos estudiando el tema de la familia, estamos viendo lo que dice la palabra acerca de la familia, y en unos domingos más vamos a hablar acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Y es bueno que meditemos en eso, porque a veces nos encerramos en nuestro mundo y pensamos en yo, y quiero explicaciones para mí, y esto y aquello, y es que me hicieron, y nos clavamos en nosotros. Pero ¿sabes algo? Eso es una actitud extremadamente egoísta, porque no solo se ve nuestro egoísmo, sino que impacta a nuestros hijos, quienes el día de mañana no queremos, y no me gustaría a mí que digan como alguna vez yo escuché a alguien, un joven quien era creyente, era piadoso, y él decía, si mi cristianismo dependiera del testimonio de mis padres, yo sería un ateo. Qué fuerte, ¿no? Bueno, gracias a Dios él no puso sus ojos en sus padres, y esto no los excusa a ellos de la responsabilidad, puso sus ojos en el Señor. Pero ante nosotros, si nuestros hijos están pequeños y estamos ahora ante esta decisión, bueno, ante nosotros está esa responsabilidad de obedecer a Dios. Es tiempo de que obedezcamos a Dios en su palabra, de que nos expongamos a su palabra y que no solo la oigamos, sino que la obedezcamos, y que seamos raíces y que estemos dispuestos a pagar las consecuencias de obedecer a Dios, porque consecuencias de todas maneras va a haber. Yo te invito a que oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias porque en ella encontramos dirección, porque en ella podemos encontrar respuestas en este mundo lleno de incertidumbre, en este mundo lleno de cosas ambiguas, de cosas subjetivas. Tu palabra sigue siendo objetiva,
tu palabra sigue siendo real, tu palabra sigue siendo poderosa. Y nada ni nadie, Señor, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos quienes hemos creído, y Señor, que tu Espíritu Santo obre en esta noche en los corazones de aquellos quienes quizás estaban viviendo como Herodes. Escuchaban y simpatizaban, pero no se comprometían. Que hoy, Señor, puedan comprometerse no conmigo, no con una iglesia, sino contigo, con tu palabra. Porque el darte respuestas y hacer compromisos contigo nos ubica en un lugar, nos ubica en una posición de gozo, de paz. Entramos en una esfera de bendición en la cual, aunque haya dolor, haya sufrimiento, haya oposición, haya rechazo, podemos tener la confianza de que tú estás con nosotros. Y como cantábamos, y dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado nos infunden aliento, porque tú provees para nosotros alimento, provees para nosotros dirección. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es inmutable, ella es firme. Danos, Señor, denuedo, valor, para poder hablar con sabiduría y predicar acerca del Mesías, predicar el arrepentimiento sin importar quién sea. No ser parciales y selectivos y tratar de endulzar el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Usa a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos, de tus hijos, quienes tenemos un llamado y una gran comisión de predicar tu Evangelio y hacerlo primero a nuestros hijos. Úsales predicándoles a sus hijos inconversos. Úsales formando a sus hijos creyentes en el temor tuyo. Gracias, Padre, por que podemos ver este impacto de la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo en nosotros, el cual, si no hubiera obedecido o lo hubiera hecho parcialmente, nosotros no seríamos salvos, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias, Señor, porque Él puso ejemplo de que sí podemos, con la ayuda de tu Espíritu, obedecerte a ti. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos. En tus manos ponemos cada petición que hemos traído delante de ti. Escúchala, Señor, y respóndenos conforme a tu voluntad. En tus manos ponemos, Señor, las decisiones que las autoridades están tomando. Dale sabiduría y dales guianza. Que podamos continuar, Señor, reuniéndonos, sabiendo que es prioridad y es esencial el escuchar tu palabra. Que así como vamos a trabajar con muchas precauciones, podamos, Señor, seguir congregándonos con todas las precauciones necesarias. Que así como vamos al supermercado a traer el alimento con precauciones, podamos seguir reuniéndonos, tomando precauciones y recibir este alimento espiritual. Y lo haremos, Señor, conforme a tu voluntad y hasta que tú nos digas, sometiéndonos a nuestras autoridades y a los mandatos que nos den. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra y por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches. Gracias por sintonizarlos. Que el Señor les bendiga. Que tengan un buen descanso y nos vemos en nuestra próxima transmisión el viernes a las 7:30. Acompáñenos presencialmente en la reunión general. Estamos guardando todas las precauciones debidas, lavarnos las manos, mascarilla, distanciamiento social. Así que si usted quiere hacerlo, acompáñenos. Si no, síganos por medio de la transmisión. Que pasen buenas noches. Saludos a todos.